Anna Freud, el yo y los mecanismos de defensa. Prólogo. La conducta humana está condicionada por un neo y profundo equipo de tendencias que opera como dinamismo motivador desconocido por el propio individuo. Ello hace del hombre un ser complejo que ha de ser interpretado. Quizá esta, la afirmación fundamental del psicoanálisis, la razón última de la honda renovación que introdujo en la antropología contemporánea y la que lo ubica en su situación de la escuela más típica de nuestra época y una de las más significativas de todos los tiempos. El psicoanálisis debía, pues, provocar las más variadas reacciones, desde el hostil rechazo hasta la devota exaltación. No obstante, un capítulo suyo, que cruza toda la obra por su palpable verdad y utilidad inestimable, es aceptado casi universalmente y sin discusión: el relativo a aquel hecho esencial. Trátase de los mecanismos de defensa, de los recursos psicológicos típicos por los cuales el organismo psíquico busca preservar su sentimiento placentero de seguridad, resguarda contra, evita, suprime, soslaya las angustias de los conflictos internos y el miedo a las acechanzas del mundo exterior. Estos recursos defensivos: regresión, racionalización, inhibición, aislamiento, represión, conversión, desplazamiento, proyección, introyección, identificación, sublimación, negación de la realidad, formación reactiva, entre otros, por los cuales la personalidad humana obtiene o pierde su equilibrio anímico, son admitidos, en efecto, por la ciencia psicológica actual sin distinción de banderas escolásticas, y muy a menudo figuran en la nueva producción psicológica no psicoanalítica sin mención de su fuente originaria. Es que han trascendido ya su condición de teoría de una escuela para constituirse en material incorporado al acervo general universal de la ciencia psicológica. Su empleo ya no es exclusividad del psicoanalista. No obstante ello, faltaba en castellano una exposición completa en lo teórico, histórico y sistemático, en lo práctico de este fundamental aspecto del psicoanálisis, indispensable tanto para su cabal entendimiento como para la comprensión y manejo pedagógico y terapéutico del hombre y del niño, sano y enfermo. Este examen lo cumple Anna Freud en la obra que el lector tiene en sus manos. Tai paternidad implica, de un lado, la garantía de una exposición autorizada de didáctica de claridad, y de otro, la certeza de abarcar el estado actual, así problema. En efecto, la autora no solo recoge todo cuanto el jefe y su escuela elaboraron antes, sino también los últimos criterios y aportes debidos en esencia a ella misma. La editorial se complace en ofrecer a la consideración del estudioso de habla castellana este título que, por su tema, por su significado y por su realización, constituye la obra capital de una de las más altas autoridades del psicoanálisis y en general de la psicología del presente. Por todo ello, tiene la certeza de brindarle un material valioso que contesta sus mejores intereses. Los editores. Prefacio. Este libro de Anna Freud, que por primera vez se da a publicidad en nuestro idioma, tiene un doble interés teórico y práctico. Desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, es el trabajo de conjunto más completo que se ha realizado sobre el tema y constituye la mejor introducción a la psicología del yo, al estudio de los principios y problemas generales de la conducta y de las técnicas del psicoanálisis. Los procesos o mecanismos defensivos son aquellos medios psicológicos que el yo utiliza para solucionar los conflictos que surgen entre las exigencias instintivas y la necesidad de adaptarse al mundo de la realidad bajo determinadas influencias del ambiente familiar y social. Toda la conducta humana está condicionada, dinámicamente configurada por las actividades conscientes y fundamentalmente por las reacciones inconscientes del yo, que es el núcleo organizado en el que se integran fundamentalmente los otros sectores del aparato anímico. Su conocimiento es en este sentido imprescindible si se desea adquirir nociones básicas acerca del desarrollo de la personalidad humana y comprender tanto sus manifestaciones normales como patológicas. El psicoanálisis hubo de reconstruir progresivamente su doctrina sobre los fenómenos psicológicos y elaborar en forma paulatina su propio método de investigación y de terapéutica.
El descubrimiento y la utilización de las reacciones defensivas del yo en la teoría y en la práctica psicoanalíticas señalan una época decisiva en su desenvolvimiento, en la que se modificaron algunas de sus bases doctrinarias y se lograron solucionar muchos problemas difíciles en el dominio de su aplicación técnica. Anna Freud es una figura representativa del psicoanálisis actual. Sus méritos son auténticos y mundialmente reconocidos. Nació en Viena en 1895 y allí ejerció durante años su profesión de pedagoga en una escuela primaria. Tuvo la inestimable posibilidad de formarse científicamente en el medio mismo donde surgió el psicoanálisis, la Sociedad Psicoanalítica de Viena, fundada y dirigida por Freud y sus colaboradores. Cumplidos los requisitos exigidos, llegó a ser miembro titular y didáctico del instituto, conferenciante y luego presidenta del mismo, desempeñando además el cargo de vicepresidenta de la Sociedad Psicoanalítica de Viena hasta 1933, época en que emigró a Inglaterra a causa de sucesos bien conocidos. Allí continuó trabajando en la Sociedad Psicoanalítica de Londres y durante la última guerra desarrolló la magnífica obra científica y filantrópica expuesta en sus recientes publicaciones. Todos sus trabajos revelan una originalidad, capacidad de observación y una sensibilidad profundamente humana para comprender los problemas psicológicos de sus semejantes. Llevan además el sello inconfundible que distingue a todos los que desde la primera hora consagraron sus esfuerzos al desarrollo y difusión de la ciencia psicoanalítica. Capítulo 1. El yo como objeto de observación. Definición del psicoanálisis, el yo y el psicoanálisis, la teoría analítica como psicología del inconsciente, nueva orientación iniciada por Freud, la tarea del psicoanálisis, el ello, el yo, el superyo, la autopercepción, la observación del ello. Contenidos obtenibles de la percepción intrapsíquica, el yo como observador. La observación del ello y del superello a través del yo. El yo como observador, pasaje de los impulsos de una infancia a otro proceso primario y proceso secundario, modificación de los impulsos del ello por los recursos defensivos, la tarea del analista, las interrupciones del ello y del yo como material de observación, defensas del yo contra el ello, reconstrucción retrospectiva de las defensas, inaversibilidad de la formación reactiva, las irrupciones del ello al yo como fuente de información, infructuosidad del reposo anímico para la observación. Definición del psicoanálisis. Durante cierta época del desarrollo de la ciencia psicoanalítica, el estudio teórico del yo individual resultaba francamente impopular. Muchos analistas habían llegado al convencimiento de que la labor analítica sería tanto mejor, científica y terapéuticamente, cuanto más profunda fuese la investigación de los estratos de la vida anímica. Todo intento de innovación que se propusiera trasladar este interés científico, hasta entonces centrado en las capas psíquicas profundas, hacia las más superficiales, todo cambio en la dirección de ello hacia el yo, era generalmente considerado como una apostasía del psicoanálisis. La denominación de psicoanálisis había de reservarse para los nuevos descubrimientos de la vida psíquica inconsciente, esto es, el conocimiento de los impulsos instintivos reprimidos, de los afectos y fantasías. Cuestiones como las de la adaptación del niño o del adulto al mundo exterior, valiosos conceptos como salud y enfermedad, virtud o vicio, no debían interesar al psicoanálisis. Las fantasías infantiles continuadas en la vida adulta, las vivencias de placer imaginarias y del temor a los castigos que podrían sobrevenir como réplica, constituían su objeto exclusivo. No es raro encontrar la definición del psicoanálisis en la literatura analítica de la época, acaso explicable por el uso idiomático entonces corriente, que empleaba las expresiones psicoanalíticas y psicología profunda como sinónimas. Quizá la historia del psicoanálisis justifique esta costumbre, pues construida sobre base empírica. La teoría psicoanalítica fue, ante todo, una psicología del inconsciente o según la expresión de la actualidad del ello. Pero, aplicada a la terapéutica psicoanalítica, tal definición pierde su exacto significado. Desde un principio su objeto fue el yo y sus perturbaciones, la investigación del ello y sus diversas maneras de actuar siempre constituyeron solo el medio para lograr aquel fin.
y este ha sido invariablemente el mismo: la extirpación de estos trastornos y el restablecimiento de la integridad del yo. Con sus trabajos Psicología de las masas y análisis del yo y más allá del principio del placer, Freud inicia una nueva orientación, merced a la cual el estudio del yo pudo librarse de la antipatía que provocaba su carácter aparentemente antianalítico, y las insistencias del yo centralizaron el interés en la investigación científica en forma definitiva. A partir de entonces, la expresión psicología profunda no abarca con precisión la totalidad de la investigación analítica. Si debiéramos definir en la actualidad la tarea del psicoanalista, diríamos: consiste en adquirir el mayor conocimiento posible de las tres instancias supuestas como constitutivas de la personalidad psíquica, así como de sus relaciones entre sí y con el mundo exterior. En lo tocante al yo, entraña el estudio de sus contenidos, sus límites y funciones, y la historia de sus relaciones con el mundo exterior, con el ello y el superyo bajo cuyas influencias se ha formado. En relación con el ello implica la descripción de los instintos, los contenidos del ello y el estudio de sus transformaciones. El ello, el superyo, en la autopercepción, es sabido que las tres instancias psíquicas difieren grandemente en su accesibilidad a la observación. El conocimiento del ello, del sistema antes llamado inconsciente, solo parece adquirirse a merced a los derivados que pasan a los sistemas preconsciente y consciente. Cuando en el ello domina un estado de calma y satisfacción, cuando ningún impulso instintivo tiene motivo para invadir el yo en busca de gratificación y producir allí sentimientos de tensión y displacer, carecemos de toda posibilidad de conocer sus contenidos. Por ende, teóricamente al menos, el ello no es accesible a la percepción en cualquier circunstancia. La situación es, por supuesto, diferente en lo que atañe al superyo. Sus contenidos son en gran parte conscientes, lo cual tórnalos directamente accesible a la percepción intrapsíquica. Sin embargo, la imagen del superyo se esfuma cuando entre el yo y el superyo existe armonía. Entonces hacemos esta formulación: el yo y el superyo coinciden, es decir, desde el momento en que el superyo, como instancia aislada, no es reconocible a la autopercepción y al observador, sus límites únicamente cuando el superyo enfrenta al yo de una manera hostil, y por lo menos de una manera crítica, cuando cierta crítica suscita estados perceptibles en el yo como verbigracia, los sentimientos de culpa. El yo como observador. De esto resulta que el yo constituye el terreno apropiado sobre el cual debemos dirigir constantemente nuestra observación. Es, por expresarnos así, la vía por donde buscamos capturar una imagen de las otras dos instancias. Cuando existen entre ambos sistemas pacíficas relaciones de vecindad, el yo cumple admirablemente su papel de observador del ello. Los diferentes impulsos instintivos avanzan siempre desde el ello hacia el yo, y desde aquí se procura la entrada en el aparato motor mediante cuyo auxilio logran su satisfacción. En los casos favorables, el yo nunca tiene que objetar el intruso, limítase a percibir y pone sus fuerzas a su disposición. Siente el ataque del impulso instintivo, el aumento de tensión con los sentimientos de displacer que le acompañan. Y finalmente la relajación de la tensión en las vivencias placenteras satisfactorias. La completa observación de este proceso nos ofrece una imagen nítida y fiel del impulso instintivo, con sus propias catexias libidinales y del fin que busca. En esta imagen, el yo, de acuerdo con el impulso instintivo, no se destaca. Por desgracia, el pasaje de impulsos instintivos de una instancia a otra acarrea posibilidades de conflictos y simultáneamente la interrupción de la observación del ello. En su camino hacia el logro de gratificación, los impulsos del ello deben atravesar el territorio del yo, encontrando aquí una atmósfera extraña. En el ello prevalece el así llamado proceso primario. Ninguna síntesis une entre sí las representaciones. Los afectos son desplazables, los opuestos no se excluyen mutuamente o bien coinciden, y la condensación se establece en forma espontánea. El principio del placer rige soberano los procesos del ello.
En cambio, en sí, yo, el curso de las representaciones, hállese sujeto a estrictas condiciones que sintéticamente denominamos proceso secundario. Tampoco los impulsos instintivos pueden lograr espontáneamente la satisfacción buscada. Requiérase de ello consideraciones a las exigencias de la realidad y además respeto por las leyes éticas y morales que desde el superyo quieren determinar el comportamiento del yo. De esta suerte los impulsos instintivos corren el riesgo de desagradar a las instancias que les son esencialmente extrañas. Se exponen a la crítica y al rechazo y deben resignarse a toda clase de modificaciones. De ahí que las relaciones pacíficas entre los poderes vecinos alcancen su término. Los impulsos instintivos perseveran en lograr sus fines mediante su propia tenacidad y energía, y con la esperanza de vencerlo, sorpresivamente emprenden hostiles irrupciones en el yo. El yo, por su parte, tórnase desconfiado, inicia contraataques y avances en el territorio del ello. Su propósito es obtener una permanente paralización instintiva mediante recursos defensivos apropiados que aseguren sus fronteras. Las imágenes de estos procesos que nos brinda la capacidad de observación del yo son más confusas, pero mucho más valiosas. Nos muestran al mismo tiempo dos instancias de acción. Ya no contemplamos un impulso no deformado del ello, sino un impulso del ello modificado por los recursos defensivos del yo. El analista enfrenta la tarea de redescomponer el conjunto del proceso, que representa un compromiso entre las instancias en las partes que corresponden al ello, al yo y también eventualmente al superyo. Las interrupciones del ello y del yo como material de observación. Nos llama la atención que las interrupciones de ambas instancias ostenten muy diferentes valores desde el punto de vista de la observación. Todas las medidas defensivas del yo contra el ello ocurren en forma silenciosa e invisible. El rigor no es dable seguirlas en su transcurso y solo es posible reconstruirlas retrospectivamente. Esto acontece, por ejemplo, al triunfar la represión. El yo nada sabe de esta. En general, la percibimos ulteriormente al verificar la ausencia de ciertos fenómenos verbigracia cuando en el examen objetivo de un determinado individuo faltan aquellos impulsos del ello que esperaríamos encontrar en el yo en busca de satisfacción. Si estos impulsos no emergen, podremos admitir que su acceso al yo les ha sido definitivamente vedado, que han sucumbido a la represión. En lo concerniente al proceso de la regresión, carecemos de otra experiencia. Igual cosa, no es dable decir a propósito de una lograda formación reactiva, una de las más importantes medidas defensivas del yo, como ello permanente de protección contra el ello. En el curso del desarrollo infantil, tales formaciones producen una manera casi inadvertible. No siempre es confiable afirmar que el impulso instintivo opuesto, el sustituido por la formación reactiva, haya ocupado antes el centro de atención del yo. Este habitualmente desconoce el impulso rechazado y el conflicto total que condujo a la instalación de la nueva característica. A no mediar ciertos y determinados rasgos de exageración obsesiva que sugieren su carácter reactivo, encubridor de un antiguo conflicto, durante la observación analítica fácilmente se le tomaría como un aspecto del ulterior desarrollo espontáneo del yo. En todo caso, tampoco la observación de esta forma de defensa reveía nada del proceso que ha originado. Podemos comprobar que hasta este punto la totalidad de las informaciones e interrupciones no han sido suministradas por el estudio de las interacciones del lado opuesto del ello al yo, así como la represión instaurada con éxito es oscura. En el movimiento inverso resulta transparente verbigracia cuando el material reprimido retorna según se observa en la neurosis. Aquí no es posible seguir gradualmente el conflicto entre el impulso instintivo y la defensa del yo. Similarmente, el mecanismo en la formación reactiva es susceptible de mejor estudio cuando se halla en desintegración. En tales casos, avance del ello estriba en un esfuerzo de la carga catexia libidinal del primitivo impulso instintivo que se ocultaba tras la formación.
reactiva. El impulso fuerza así el paso hacia la conciencia y por algún tiempo el impulso instintivo y la formación reactiva son visibles en el yo, uno a la otra. La situación, sobremanera favorable a la observación analítica, dura solo unos instantes, esto a causa de otra función del yo, la tendencia a la síntesis. Entre los derivados del ello y la actividad del yo, nace entonces un nuevo conflicto en el que se habrá de decidir cuál entre ambos, el vencedor o qué compromiso se establece entre ellos sin merced a un esfuerzo de sus cargas de energía defensiva, el yo triunfa. La fuerza invasora del ello sucumbe y el reposo anímico se restituye, creándose así una situación infructuosa para la observación.